sabéis, nuestros pastores están ministrando en una iglesia hermana del Puerto Santa María, así que oremos por ellos y que el Señor, ¿verdad?, le unja y les utilice para bendecir allí a los hermanos. Bueno, yo siempre que ayer estuve en un retiro para pastores y obreros de iglesia, y cuando yo voy allí a que ser ministrado, ¿verdad?, ser servido, siempre voy con una expectativa que digo, ¿de qué predicará? Porque nosotros no sabemos, no tenemos una dinámica donde cuando tú vas a un lugar, hombre, a veces sabes tú cuál es el tema porque vas a una enseñanza, pero ¿tú sabes hoy de qué voy a predicar? Yo tampoco. Bueno, quiero decir, tengo una ligera idea, pero siempre, ¿verdad? Tiene que ser algo vivo, algo que te toque. Yo lo que le pido al Señor es que tengo la cabeza llena ahora y unas notas, pero yo digo, Señor, tú eres el que abre la palabra, tú eres el que ministra, y lo que deseo de corazón es que en algún momento el Señor te toque. Después, si te aburre, ora por mí, ¿verdad? Y ten misericordia. Bien, porque hoy vamos a hablar de algo, a mí es que siempre que tengo que preparar la palabra me emociono, ¿eh? Es decir, yo digo primero para mí como yo y después daré a los demás. Pero pensando, ¿verdad?, diciendo, Dios mío, cuando uno tiene la mente en blanco, ¿no?, y dice, bueno, tengo que predicar el domingo, pero ya antes el Señor ha estado inquietando y quiero transmitiros en la palabra del Señor un tema que para mí es muy importante y es cómo me relaciono con Dios, cómo es mi relación con el Señor Jesucristo. Diríamos, ¿qué atributos le reconozco o qué es para mí o quién es para mí? ¿Por qué digo todo esto? Porque normalmente cuando tú te relacionas con una persona por primera vez, en la medida en que intuyes qué tipo de persona es, tú vas a marcar unos niveles de relación. No es lo mismo que te presenten, ¿verdad? Alguien actúa de presentador. Mire, le voy a presentar a este señor, es catedrático en medicina nuclear y tiene un premio Nobel, ¿verdad? Y tiene un currículum tremendo. Y tú ya te predispones a decir, pues esta es una persona formada, esta es una persona cultivada, esta es una persona científica. Y a lo mejor esperas de ella que en alguna cuestión de lo que él es te ilumine, ¿no? O te dé alguna enseñanza, ¿no? O te presentan a alguien que dice, mira, esta es una persona, es un director de una ONG que está muy implicada en las necesidades humanas y está allí en la selva y está ayudando a la gente, y tú ya dices, bueno, esta es una persona que tiene una personalidad muy caritativa, es alguien muy predispuesto a ayudar cuando ve a alguien en carencia, ¿no? Y ya tú vas marcando ahí pues una forma en que te puedes relacionar. Ahora si te dicen, mira, te presento a uno que acaba de descuartizar a un vecino y que ha salido de la cárcel después de 30 años, ¿no? Y pues tú dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Voy a actuar con prudencia. O si te presentan a alguien que es conflictivo o una persona que no tiene unos principios morales muy adecuados, tú instintivamente marcas una distancia, ¿no? O dices, a ver, ¿qué puedo esperar yo de esta relación? Bueno, en cierta manera, según tú conozcas al Dios de la Biblia, conozcas a Jesucristo, conozcas al Espíritu Santo, tendrás una relación adecuada. Amén. Y como yo digo, le considerarás en lo que es. Y en esta mañana vamos a hablar de 5 aspectos bíblicos. Podríamos tratar más porque hay un estudio siempre que se suele dar de vez en cuando en las iglesias, que son los atributos de Dios, ¿no?
Bien. Pero siendo atributos de Dios lo que vamos a hablar, son aspectos, ¿verdad?, que a veces son tratados, pero que yo los he juntado. Porque a la vez es todo. Cuando yo me relaciono con Dios, estos 5 aspectos no es que anden separados, ni yo debo separarlos, ¿verdad?, como hoy quiero ceñirme en este o en otro. No, es un todo, lo cual me permitirá conocerle mejor y que mi relación hacia Él sea la correcta. Y no esté quizás actuando de manera y de forma que no debo, o privándome de algo que Dios quiere ser para mí. Vamos a hablar de Dios. Cuando digo Dios, digo en la persona revelada por excelencia, que es Jesucristo, como Señor, como Maestro, como amigo, como siervo y como Padre. Amén. Fíjate todo lo que Dios, y quizás me deje algún atributo por ahí, ¿no? Pero lo que Dios en esta mañana puede ser para ti. Tu Señor, tu Maestro, tu amigo, siervo, y tú dices, ¿pero cómo? Sí, sí. Porque Dios también quiere servir, quiere ayudar. Y al final he dejado como lo que hemos cantado, como Padre. Aleluya. Como Padre. Si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 13, iba a leer 2 versículos, o podíamos leer el contexto, pero por no alargar, yo siempre os dejo que no hay nada mejor que tú en casa o a lo largo de esta semana, o si escuchas de nuevo esta predicación, la ves en la página de la iglesia, pues tú mismo te metas de nuevo en el tema, indague, investigues, enriquezca. Y por no traer demasiados textos, solamente he entresacado del versículo 13, cuando Jesús, estamos en Juan 13, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Aleluya. Jesús mismo les dijo a los discípulos que era Maestro y Señor. Y en el contexto sabéis que está hablando de aquellos que querían que le dijeran rabí, rabí en las plazas, ¿verdad? Aquellos que querían ostentar un título de maestro, una posición elevada, ¿verdad?, donde todo el mundo le siguiera, y dice, incluso vosotros no queráis que os digan maestro porque solamente hay uno. Bueno, ese era el contexto. Y ahí es donde Jesús dice, es que el maestro soy yo. Si alguien os tiene que enseñar, ese soy yo. ¿Por qué? Y después veremos algún punto más. Porque desafortunadamente la Biblia habla también de los falsos maestros. Bien, esos son los más peligrosos. Pero después están los maestros que imponen cargas, que les dicen a los demás lo que tienen que hacer, y son cosas a veces difíciles, pero ellos no las cumplen. Son los maestros hipócritas. Y él dice que el buen maestro es él. Pero vamos a hablar primero de Señor. ¿Qué es un Señor o quién es un Señor? Bueno, si vamos al diccionario puede usar la palabra griega en griego, puede usar la palabra en latín, después cómo ha llegado al castellano, incluso en el Antiguo Testamento, pero más o menos todos intuimos que un señor es el que gobierna, ¿no? Cuando tú reconoces a alguien como aunque en España señor es un título, ¿verdad?, también de educación, ¿no? Señor Antonio, señora Juana, ¿no? Es un reconocimiento, pero en realidad el ponerle a una persona el título de señor está indicando una posición de gobierno y autoridad. Persona que gobierna en un ámbito, dice nuestro diccionario.
en un ámbito determinado. Es decir, en un área, este es el señor de este área, este es el gobernador, este es el que tiene autoridad, y dice nuestro diccionario, en un ámbito determinado, y se puede también intuir como amo, como dueño, como propietario, como patrón. Así que tenemos siempre la idea de que Señor implica autoridad. Pero en el ámbito bíblico y espiritual, el señorío, el Señor, con mayúscula, está relacionado con la adoración. Tú puedes obedecer a una autoridad, pero no tienes por qué adorarla. Tú puedes ceñirte a la autoridad administrativa, gubernativa, en el campo que sea, reconoce que hay una autoridad, pero no es una autoridad para que tú le rindas adoración. Porque veremos también además que ciertas personas que ejercen autoridad o que le ha sido designada autoridad acaban creyéndose más allá de su ámbito y acaban exigiendo casi la adoración. Cuando Jesús fue tentado, después del ayuno de los 40 días, la última tentación de Satanás fue presentarle la tierra o los gobiernos de la tierra y le dijo, todos son míos. Bueno, se pasó, ¿no? Pero él dijo, como dando a entender, tengo autoridad, tengo influencia, los estoy corrompiendo, tenía ahí, ¿verdad? Y sabemos que Satanás tiene su nivel de influencia y sus demonios. Y hay naciones, ¿verdad? Y gobernantes y políticos que en realidad hacen más la labor diabólica que otra cosa. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y unió inmediatamente, y a Él solo servirás. Porque Satanás quiso unir la adoración con la sujeción. Así que si nosotros nos dirigimos a Jesús y tenemos ya clara, y no estoy descubriendo nada nuevo, pero quiero remarcarlo bien, que solamente hay un Dios en los cielos, a Él solo adoraremos y a Él solo serviremos. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, escribiéndole la carta a los Corintios, dice, 1 Corintios 8, versículo 5, versículo 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, así que en la tierra hay muchos dioses, hay muchos señores. Pero añade, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, ¿no? Somos nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y añade, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aleluya. Sé que no os estoy descubriendo nada nuevo, pero quizás de tanto tiempo ser conocido, no estamos actuando en algún momento con esta afirmación. Me recuerdo en esta mañana que para mí solamente hay un Dios y un Señor.
al cual adoro y al cual sirvo. Porque sé que debajo del cielo, o en la tierra, aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer y me rodean muchos dioses y muchos señores. Pero yo no adoraré a ninguno de ellos ni les serviré. ¿Cuántos de vosotros en estos días habéis visto en nuestra ciudad de Cádiz algo relacionado con los fenicios? A ver, levanten la mano. Bien, bien, bien. Yo no estoy en contra de la historia, a mí la historia me enseña mucho y creo que hay que conocerla. Si tenéis la curiosidad que yo he tenido y miráis toda la parafernalia, porque no es otra palabra, que envuelve la ciudad, como sabéis, Cádiz tiene a gala y anda por ahí diciendo que es la ciudad más antigua del occidente, que tiene 3000 años, aunque ya hay ciudades que se lo están disputando, que tiene 3000 años, que vinieron los fenicios, ¿cierto? Y hay literatura antigua de un oráculo, dicen que hubo un oráculo porque los fenicios están hoy en lo que hoy es el Líbano. Al norte de Israel era la cultura fenicia, las ciudades de Tiro, Sidón y Biblos. Y si vamos al Antiguo Testamento, es la cultura con la cual siempre se enfrentó el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Los dioses de Canaán, Baal, Astarte, Asera, con todos los nombres que se le ponían, ¿verdad? Bueno, pues no solamente vinieron aquí los fenicios a fundar esto, que venían costeando el Mediterráneo, ¿verdad?, por la parte de Europa y la parte de África, que llegaron a unas islas que había aquí y que había un oráculo, decían que en un templo de allí, que cuando llegaran al fin de la tierra, las columnas de Hércules, habría unas islas y fundarían allí una ciudad. Oye, pues cuando ellos llegaron por aquí dijeron, se cumple el oráculo. Pero no solamente llegaron con su cultura mercantil, era una cultura que procuraba ubicarse en las costas para negociar con los pueblos del interior, hacer una factoría, hacer un fuerte, porque Gadir significa recinto amurallado, y protegerse, pero intentar, según fueran las relaciones con los pueblos de tierra adentro, establecer mercancías y comercio. Pero no solamente desembarcaron con esa cultura comercial, trajeron sus ídolos, su religión. Yo te invito, y con esto no piense que te quiero provocar a que te pierdas, no diga, uy, el pastor me dice, no, como algo que te ilustre, si puedes. Ahora mismo en Cádiz hay 2 exposiciones importantes sobre todo este tema. Uno está en lo que se llama entre catedrales, entre la catedral nueva y la catedral vieja, ¿verdad? Ahí mirando al mar hay un lugar. Y después está el castillo de Santa Catalina, que hay otra exposición. Quiero resumir, en la ciudad de Cádiz existieron 3 templos dedicados a los dioses fenicios, masculinos y femeninos. Pero lo que me llamó la atención en uno de los paneles, que además con el hermano Ángel lo estuvimos leyendo, es que en lo que hay entre catedrales, y ubícate, en una tumba importante que allí hallaron, ¿verdad? Ese lugar fue un lugar de adoración fenicia. Y la historia dice, el historiador dice que en ese lugar, después de los fenicios, que se sepa, se construyó una mezquita. Que sobre esa mezquita se construyó la catedral vieja. Y dice, y actualmente los gaditanos, bueno, no cuenten conmigo, los viernes van a adorar al Medinaceli, que es un ídolo, una representación de Jesús. Dicen como cuando fue presentado ante Pilato, ¿verdad? Y allí le hicieron todo el martirio aquel. Lo cual, ¿qué indica?
que de siglos tras siglos tras siglos en ese lugar se ha ejercido la falsa adoración. Y hay algo que me ha llamado la atención a nivel personal. Mira, hace no mucho me vino algo a la mente de ir a la plaza de San Antonio. ¿Sabéis dónde está la plaza de San Antonio? Tengo que decir San Antonio porque se llama así, si no diría de Antonio, pero bueno. De ir al centro de la plaza, me venía y decía, arrodíllate. Digo, joder. Y digo, si voy allí y me arrodillo y la gente que pase por allí, ¿qué va a pensar, no? Pero tuve como esa, como ese sentir, pero como yo a veces siento muchas cosas, por el camino me fui desmotivando. Pero sí me puse en el medio, ahí disimuladamente, ¿no? Como el que va mirando las torres. Pues claro, el centro, nadie pisa el centro de la Plaza de San Antonio, porque además te quema de calor. Sí. Y yo fui allí así y me quedé 10 segundos en el centro, ¿no? Y dije, Señor, ora por Cádiz, por la ciudad, ¿no? Quizás debí de haber hecho algo más. ¿Sabe lo que hay en estos días en el centro de la Plaza San Antonio? ¿Qué hay? Una representación del dios Melcar. Bueno, espero que a los gaditanos no les dé ahora a estas alturas de resucitar viejos dioses. Además, no enseñan que en Cádiz, adorando a esas divinidades, sacrificaron niños. Eso no lo cuentan. Porque esa divinidad tenía una maza con la cual golpeaba a los enemigos. Y cuando las cosas le iban mal a los fenicios, por lo que fuera, cogían bebés y el sacerdote de un mazazo los liquidaba. Y se han encontrado esas tumbas en la ciudad, en el entorno de Cádiz. Eso no está escrito. Y bueno, ahora todo es muy bonito, muy así, muy romántico, que no digo que la historia no nos interese para saber lo que hay y dónde estamos nosotros hoy, encima de dónde estamos. Pero quiero solamente mencionar de paso que en tiempos de los emperadores romanos fueron evolucionando con el tiempo hasta que algunos dijeron que eran dioses. Literalmente. Y exigían a la gente que ante una de sus estatuas representativas quemasen incienso. ¿Sabe lo que ocurrió? Que a muchos hermanos nuestros los llevó al circo a morir devorados por los leones, a ser crucificados y a arder literalmente en cruces. Porque ellos decían, solamente tenemos un Dios y a Él solamente adoramos. Podemos sujetarnos al emperador en lo que Él mande y diga y en los impuestos y en lo que quiera, pero nunca adoraremos su estatua. ¿Qué pasó con Daniel y sus amigos? Nabucodonosor edificó su estatua y exigía que cuando tocara la orquesta todo el mundo se inclinase y ellos dijeron, no, solamente adoraremos a nuestro Dios y a Él serviremos. Pero ¿sabéis lo que le aguarda a esta humanidad? Cuando aparezca el anticristo, que dice que se sentará en el lugar de Dios y pedirá que se le adore. Y aquellos que no se sometan a su marca no podrán comprar, ni vender, ni comer, ni esto, ni lo otro. Y eso va a suceder. La Biblia dice que ya hay muchos anticristos andando por el mundo y falsos cristos, pero quédate claro, hay muchos dioses y tú si no tienes las ideas claras, porque hay un Dios que se llama Mamón. ¿Cuál es ese Dios? El de las riquezas. O dioses de influencias.
Y a veces podemos confrontarnos con algo que va a exigir de nosotros más allá de lo que le corresponde. Tu sometimiento, tu obediencia. Es verdad que a veces decimos que adoramos a nuestros hijos, pero eso quizás sea una expresión de cariño, pero cuidado con eso, ¿no? Mira, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién nos creó a nosotros? Nadie se ha creado a sí mismo, que yo sepa, y ha decidido nacer. Venimos, ¿verdad?, de lo que Dios ha instituido con respecto a la raza humana. Así que cuando yo me acerque a Dios, cuando yo busque a Dios, no debo de olvidar quién es Dios, el Señor de todas las cosas, al que yo tengo que adorar y obedecer. Si no, no te acerques a Dios. A veces hay personas que se acercan a Dios para aplacar la ira, como hacían los fenicios, ¿verdad? Porque es un Dios violento, un Dios exigente, un Dios... Si solamente tenemos la figura de Dios como toda autoridad, hay que adorarlo, hay que servirle, ¿no? Pues tú puedes tener ahí, ¿verdad?, una figura divina que de alguna manera tú digas, bueno, pues para que no me pase nada, tengo que aplacarlo, ¿no? Tengo que... y entra ahí las religiones, ¿verdad?, que llegan a sacrificar a sus propios hijos. En la cercanía que Dios quiere tener con nosotros, ahora nos ha dicho, también soy maestro. Y un maestro es quien enseña. Porque a veces uno puede tener que obedecer sin que le den explicaciones, ¿no? Esto es así porque sí. Y o lo hacen o no lo hacen, ¿no? Pero ten cuidado. Sin embargo, Dios, Jesús, y en el texto que leímos al principio, es reconocido como rabí, como rabino, como raboni, en el concepto tanto del Antiguo Testamento judío como también en el aspecto de los griegos, en cierta manera. Porque el maestro es el que enseña con el ejemplo. El maestro es el que ilumina, el que descubre lo que tú ignoras o lo que tú debes conocer. Y uno es nuestro maestro, que es el Cristo. Él es maestro de maestros. Por eso cuidado también cuando nosotros, y con esto no menosprecio, porque en el fondo los pastores tenemos que ser en algo un poquito maestros, ¿no? Y lo dice la Escritura. Pero cuidado con los maestros humanos. El buen maestro humano es el que te ayuda a conocer más a Cristo. El que es capaz, por medio de un don o de una unción, de revelarnos más de Cristo. ¿Y quién enseña a ese maestro? Dice, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué hará? Él os enseñará todas las cosas. Luego, en definitiva, el ministerio de maestro es del Espíritu Santo, que te puede enseñar a través de hombres y mujeres, gracias a Dios por ellos, pero que también te enseña en la intimidad. Porque habrá cosas que ningún hombre, ninguna mujer va a poder enseñarte y que Dios mismo necesitarás tú que te lo revele. ¿Quién puede llegar a la intimidad de un corazón, a una necesidad donde te diga, mira, te está ocurriendo esto, pero esta es la manera de salir de esto?
Dios mismo. Dice Mateo 28, versículos 18 y 20. Y Jesús se acercó ya cuando se despedía de los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Soy Señor. Como Señor os doy un mandato. Por tanto, id y haced borregos, robots, discípulos. Pero para ser discípulos hay que ser antemaestro, ¿no? Nunca va separado el maestro. Cuando hay un maestro se supone porque hay unos discípulos que están aprendiendo. Entonces, si él les dice hacer discípulos, es que le está diciendo, es que vosotros tenéis que actuar también como maestros a todas las naciones. Y dice, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Nadie nace sabiendo, como decimos. Que guarden, ¿qué es lo que tienen que guardar los discípulos? Lo que se os ocurra, lo que os venga en gana, vuestras propias experiencias personales. No, las cosas que os he mandado. Porque el Señor, como maestro de los discípulos, estuvo al menos 3 años con ellos enseñándoles. Y ellos aprendiendo al modelo de aquellos tiempos. El discípulo tenía que dejarlo todo y seguir al maestro donde fuera. No había clases de 7 a 10, ni internet. El que era discípulo de su maestro, prácticamente, igual que también en el mundo griego, vivía en la casa del maestro, vivía con el maestro. ¿Por qué? Porque tenía que aprender el modelo de vida de su maestro. Y ahora uno dice, bueno, pero el Señor se fue al cielo. No está escrito todo lo que el Señor hablaría o diría. Pero dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Yo necesito ser enseñado, hermano. Yo quiero que se me diga también, mira, es un discípulo de Jesús. Y a los discípulos de Jesús se les identifica porque están aprendiendo de su maestro. Y las enseñanzas y el modelo de vida de su maestro está marcando su forma de ser. Mateo 11:29. Aprended de mí. Soy manso y humilde. ¿Tú crees que una persona puede decirle a otra, aprende de mí que soy manso y humilde, si no lo es? Pues amigo, tú dirás que eres manso y humilde, pero a la menor salta. Eres un volcán. Si Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, es porque él era manso y humilde. Así que si tú quieres llegar a algún día a ser un poquito maestro, enseña lo que tú estás dispuesto a aprender y lo que tú crees que ya está marcando tu vida. Todo lo que enseña Jesús lo ha vivido antes. Amén. Tú repasa todas las enseñanzas de Jesús, todas las indicaciones, todos los mandamientos, ¿verdad? Y tienes que decir, es que Él lo ha vivido antes. Pero Dios no solamente quiere ser Señor, Maestro, ahora dice, yo quiero ser tu amigo. Pero ¿cómo es posible? Amigo habla de cercanía, confianza, seguridad, alguien que quiere mi bien.
Santiago escribe trayendo un pasaje del Antiguo Testamento en Santiago 2:23 y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cómo fue llamado? ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo, sí, padre de la fe, pero amigo de Dios. ¿Qué relación tenía Abraham con Dios tan cercana? Tan cercana como que cuando Dios iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra y bajó a la tierra con 2 ángeles, dijo, ¿no le diré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque sé que él después va de alguna manera incluso a lo mejor a sentirse extraño, ¿no? ¿Cómo es que? Y Dios se acercó a la tienda de Abraham y le permitió que Abraham intercediera, ¿verdad? Que Abraham le planteó lo que iba a hacer y Abraham comenzó allí, ¿verdad? Todos sabemos y si hay, y si no hay, y si deja de haber. Dios amigable, comunicador, accesible, cercano. Juan escribe en el capítulo 15, versículos de 13 al 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que vemos que Dios busca tener amistad con nosotros. Pero cuidado, no por ese deseo y esa apertura de Dios hacia nosotros, no rebajemos quién es el Señor. Amén. Yo no puedo decir, yo quiero que Dios sea mi amigo, pero no Señor y Maestro. No, todo es amistad. Todo es amistad, buen rollo, ¿verdad? Yo voy por aquí, yo le cuento, yo hago, yo digo, mira, no. Por eso digo que todo forma una unidad. Porque Jesús lo deja claro. Seréis mis amigos, pero yo soy el Señor. Yo soy el Maestro. Ya no os llamaré siervos. Los señores nada más que tienen siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los señores no le dan cuenta a los siervos. Ve, yo explicaba la razón. No. Dice, pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya. Dios nos ha dado revelación a nosotros. Se ha revelado a nuestras vidas. Él ha compartido con nosotros la historia de la humanidad. El pasado, el presente y el futuro. Se ha revelado a sí mismo. Eso no lo hace un Señor que solamente tiene siervos. Eso lo hace un Señor que nos trata como amigos. Pero es que todavía va a más Dios. Y dice, yo también soy siervo vuestro. Es de las cosas que quizás llega un momento que a uno le cuesta un poquito más de trabajo, porque siervo es el que sirve. Pero Pablo escribe a los Filipenses capítulo 5 versículo 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De alguna manera Jesús, hubo un momento en que dejó la posición de Señor, de Maestro, y actuó como él dice, un amigo es el que da la vida por sus amigos. ¿Qué mayor amistad que esa?
¿Y hoy qué está haciendo Jesús por ti y por mí? Uno dice, bueno, lo hizo, aleluya, gloria a Dios. El siervo de los siervos, en Isaías, ¿verdad? 53, el siervo de Dios, todo eso. ¿Quieres saber lo que hoy está haciendo Jesús por ti y por mí? Ven a Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh. Cuando uno tiene un buen amigo, se abre en amistad y le cuenta cómo está. Abre su corazón, sin temor, porque no le va a enjuiciar, no va a ir por ahí con chismorreo, no va a decir, pues hay que ver lo que has hecho, sino cuando hay amistad, tú abres tu corazón, tú dices lo que te está pasando, esperas que ese amigo primero te escuche, después a lo mejor se compadezca y finalmente pues que te ayude, aunque sea solamente un hombro donde hablar y llorar, ¿verdad? Y compartir una necesidad. Pues así es Jesús para nosotros. Ábrele tu corazón. Es que no lo veo, no, pero está a tu lado. Yo le he dicho cosas a Jesús que nunca se lo he dicho a nadie, ni se las pienso decir. Eso se llama mi intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque no, porque a nadie le interesa, o porque no sabría expresarlo, o porque creo que no lo va a entender. Y Jesús es el gran intercesor. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, si yo siendo Señor he hecho esto con vosotros, no me limpie. Tremendo, tremendo. Eso es lo que hacía el siervo más bajo de una casa. Cuando llegaba la gente del campo, de los caminos, a una casa y el dueño de la casa los quería recibir bien, pues había un siervo que venía con la palangana llena de agua, con la toalla, le descalzaba a la gente y le lavaba los pies. ¿Cómo estarían esos pies, no? Y le lavaba los pies para que entrasen ya cómodos en la casa y sentirse bien recibidos. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Si yo siendo Señor os he lavado los pies, ahora viene un mandato, haced también entre vosotros. Señor y Maestro. Ejemplo para nuestras vidas. Y quiero terminar con esa figura que es la que nos, ya es el colmo, y ya dice, mejor que esto ya va a ser difícil. Padre. Hoy hemos cantado en los brazos de papá, ¿no? Yo no sé, yo sí sé, yo creo que mi mamá me tuvo en los brazos, de mi padre no lo recuerdo. Mi padre yo lo perdí con 17 años. Mi padre era un hombre difícil, una relación difícil con mi madre. Hoy hubiera sido un maltratador, un hombre con sus carencias, también con alguna manifestación cariñosa, pero yo no recuerdo que mi padre me haya abrazado. No lo recuerdo, lo mismo lo hizo, era yo pequeñito, pero no lo recuerdo. Yo no he tenido un padre instructor en un adolescente, no. Sí he tenido una madre que estaba dispuesta a dar su vida por mí y de hecho la dio en todo lo que pudo. Pero a lo mejor alguno dice, pero es que yo ni siquiera llegué a conocerlo. Y aún puede haber un caso más grave, es que yo fui abandonado. Por eso a lo mejor cada uno sabrá o interpretará la figura de un padre en la experiencia que haya tenido con el suyo.
o en la que él está teniendo con algún hijo o alguna hija. Cuando hemos dicho antes, yo daría mi vida por mis hijos. Yo es que muerdo por mis hijos, ¿no? A mí que no me lo toquen, ¿no? Bueno, es verdad, esas son emociones y son sentimientos que cuando tú eres padre experimenta, pero a veces uno dice, yo estoy del gorro hasta mis hijos, ¿no? No. Es que no hay quien pueda con este. Es que ya tiró la toalla. Que tiene 13 y 14 años, ¿no? Es que nunca se va de casa. Que tiene 42, pero... Bien. La palabra de Dios nos revela que Él, Dios, quiere revelarse a nosotros como Padre y que seamos adoptados como hijos. Amén. No que todos los seres humanos son hijos de Dios, porque Juan ya se encarga de revelarlo. Aquellos que aceptaron a Jesús. Mateo 5:48 dice, Jesús les dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Es decir, Jesús le está diciendo a los discípulos, está estableciendo vuestro Padre, que tenéis un Padre perfecto. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará público. Tu Padre, mi Padre, nuestro Padre. Imagínate al Padre más perfecto, pues aún no le llegaría ni a la suela de los zapatos a nuestro Padre Celestial. La oración por excelencia. Vosotros pues oraréis así, ¿cómo? Padre nuestro. ¿Quién se puede dirigir a una divinidad de estas horribles que existen por ahí con ese reconocimiento? Así que podemos decir Padre mío, ¿no? Aunque aquí pluraliza, ¿no? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero esa oración también dice, hágase tu voluntad. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. No es, mi padre es un colega. A mi padre yo le doy 4 vueltas. Yo engaño a mi padre. Yo después le voy a contar un rollo a mi padre. O lo que es peor, hijos maltratadores de sus padres, abusadores de sus padres, que los hay también. No. Yo quiero que la voluntad de mi Padre se haga en el cielo y en la tierra. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Mi Padre está por encima mía. Yo obedezco a mi Padre. En un momento en las Escrituras, Dios tiene que decirle al pueblo, si me llamáis Padre y Padre, ¿dónde está mi honra? Cuando uno de los mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre, no vamos a honrar a Dios. Porque a veces hay hijos que no saben tratar a sus padres porque no han sido enseñados, educados, o tienen padres maltratadores y necesitan aprender cómo tratar a su Padre Celestial. Confianza, protección, seguridad, un abrazo, pero es el Padre. Aquel hijo pródigo menospreció a su padre y le pidió la herencia y le dijo, venga, dame lo que es mío, y me largo. Y le partió el corazón a su padre. Todos los días mirando qué será de mi hijo, dónde estará mi hijo, qué ocurrirá. Hasta que aprendió la dura lección de la vida y vino, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquel padre lo abrazó y lo restauró.
¿quiénes son o somos los hijos de Dios? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el mejor título que te pueden dar? Ningún título universitario, por estupendo que sea, puede compararse al ser el título de un hijo de Dios. ¡Aleluya! Yo tengo, creo que un par de títulos, el del bachillerato y el de mi carrera. Y es verdad, pues le compra un cuadrito, lo pone allí, no sé qué. Ahí está estupendo, pues mira, ha aprobado, tiene el título de doctor, de lo que sea. Pero el título de los títulos es ser hecho un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, recuerda que tiene un Padre en los cielos, a quien honrar, a quien obedecer, a quien sujetarse, a quien amar, a quien adorar. No lo voy a leer porque sé que ya estoy un poquito pasado como siempre. Ponte de pie, pero te dejo esta tarea. Lee Hebreos 12 del 5 al 11. Donde Hebreos 12 del 5 al 11, donde se nos habla la equiparación entre los padres terrenales y el Padre celestial. Y dice, teníamos en consideración a nuestros padres, qué bueno, ¿no? Aunque a veces han sido padres injustos, que nos han disciplinado más allá de lo adecuado, porque a qué padre no se le ha ido la mano, o a qué mamá, o el consejo, o el castigo, o la corrección. Dice, pero si teníamos esos padres humanos, a los cuales les debemos honra, y nos sujetábamos a ellos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, si os corrige, no será para vuestro bien? Y dice, y no queda solamente en esa corrección, dice, y os dará el Espíritu Santo. Qué bueno. El mejor regalo. El Dios de los espíritus quiere darte su propio espíritu. El don, el regalo es Dios con nosotros. Dios en nosotros. Y yo espero de mi Padre todo lo bueno. Y yo y tú hemos pasado por situaciones horribles, o estamos pasándola. Pero yo siempre dije, mi Padre me ve, mi Padre conoce, mi Padre me ama. Él se apiadará de mí. Dice que los padres se apiadan de los hijos. ¿Qué padre no se apiada? ¿Qué padre normal? Porque los hay que no son normales, pero ¿qué padre normal no se apiada de su hijo? Y si le pide un pan, le dará una piedra, le dará una serpiente.